Quiero hablarles en esta mañana sobre el contentamiento. ¿De qué vamos a hablar? El contentamiento. Eso también se llama en la Biblia el gozo del Señor. No voy a hablar, y en varias partes de la Biblia dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El contentamiento. No estamos hablando de alegría. Alegría es una cosa, contentamiento es otra. Alegría es algo momentáneo, lo que los hinchas del deporte experimentan en el estadio cuando su equipo mete un gol. Entonces, ¿qué siente la gente? O el que mete el gol, un desborde de alegría. Pero el gozo es contentamiento permanente. No es conformismo tampoco, y que uno ya se conforma y no anhela más, no. Es una especie de satisfacción interior, plenitud, llenura de uno sentirse completo. Eso es gozo o eso es contentamiento. El apóstol Pablo habla mucho de eso, del gozo, y dice, regocíjense en el Señor. Otra vez digo, regocíjense. Gócense en el Señor siempre. Estén siempre gozosos, es lo que dice el apóstol Pablo a los creyentes en las iglesias que él fundó. Y es una virtud, es una bendición que viene de parte del Señor. Así que es esa plenitud que el mundo no experimenta. El mundo experimenta algo que se llama, los psicólogos lo llaman, el vacío existencial. Que cada persona tiene un vacío adentro, algo que no lo deja ser completo, que siempre le faltan 5 para el peso, ¿cierto? Y puede tener dinero, puede tener salud, puede estar joven, puede ser famoso, puede vivir en el mejor barrio, en la mejor casa, en la mejor finca, pero adentro hay algo que le falta y se siente insatisfecho. Por eso hay famosos con mucho dinero que se suicidan o entran en las drogas o en el alcohol o en un desborde de los placeres, y nada de eso llena sus corazones. Siempre hay un vacío. El problema es que muchos cristianos también siguen experimentando ese mismo vacío o esa insatisfacción, ese inconformismo, como que, ay, qué jartera mi vida, este trabajo que tengo, esta casa que tengo, esta suegra que tengo, este esposo que tengo, este cuerpo que tengo, y como que nada encuentra el verdadero sentido. Aún la iglesia, este pastor que tengo, esta iglesia, y sí, se sienten como hastiados de todo. Y uno dice, pero oye, eres profesional. Sí, pero no vale la pena. Oye, pero tienes salud. Sí, pero no estoy bien. Oye, pero estás casada. Tienes unos hijos maravillosos. Sí, pero usted supiera las luchas. Oye, pero vives en una buena casa. Pero no. Sí, y siempre hay un inconformismo. ¿Sí me entiende? Y eso es como un vacío, como algo que ronda a todas las personas y nada es completo. Pues hablar de contentamiento, hablar del gozo del Señor es algo muy importante. La persona que habla de esto en la Biblia más claramente es el apóstol Pablo. Y él escribe una de sus cartas, Filipenses, la carta a los Filipenses o a la iglesia de Filipo, y él escribe desde la cárcel. Los teólogos han llamado esta carta la carta del gozo, porque desde adentro de la cárcel, en su carta, él exhorta a los creyentes que están en libertad a gozarse, a regocijarse. Y uno dice, ¿cómo un preso puede animar a los que están afuera a que se gocen? Eso es algo loco, ¿cierto? Uno debería animar al que está en la cárcel a que acepte esa realidad y en medio de esa situación y tras las rejas, de alguna manera tenga confort y alegría. Pero en este caso es el que está tras las rejas, el que está animando a los que están afuera a que por favor se gocen. Esa es la carta a los Filipenses. Voy a invitarlos a leer unos versículos allí. En el capítulo 4 de Pablo a los Filipenses, en el versículo 10, parece ser que la iglesia de los Filipenses habían recogido unos donativos y le habían enviado a Pablo unas dádivas, unas ofrendas. Entonces él les está agradeciendo por esas dádivas. Y les dice de la siguiente manera. Filipenses 4:10 dice así: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin
habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual sé que también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Está diciendo, me enviaron donativos, yo sé que estaban pendientes, pero les faltaba la oportunidad, ya que fue allá un amigo mío y me mandaron esto, gracias. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Quiero que repita estas palabras de Pablo conmigo. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Eso es mucho decir, ¿verdad? Él dice, no, yo no les digo eso porque tenga necesidad o porque estaba en la mala y ustedes me suplieron esto. Yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí viene esa joya que muchos de nosotros nos aprendemos, pero que la sacamos del contexto. Y algunos dicen, sí, la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces voy a montar esta tienda y tienen que salir adelante porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está fuera de contexto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, voy a hacer tal cosa y me va a salir bien porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, no se trata de eso. Pablo está hablando de otra cosa, está hablando de vivir contento, de vivir satisfecho, de estar pleno. Yo creo que todos aquí, de alguna manera, necesitamos eso, ¿verdad? Aprender a estar contentos, aprender a vivir bien. Y vivir bien no quiere decir que tengas un mejor salario, vivir bien no quiere decir que te mudes al mejor barrio de Villavicencio. Vivir bien no tiene nada que ver con eso. Vivir bien tiene que ver con que tú aprendas el secreto del contentamiento. Y quiero decirle tres cosas acerca de eso, lo que se llama el contentamiento o el gozo del Señor que está a disposición para todo creyente en Dios y de estar pleno, de estar satisfecho. La primera cosa es que el contentamiento no depende de las circunstancias que nos rodean. Si quiere tomar nota por ahí, escríbalo. El contentamiento, la satisfacción, la plenitud de la vida, el gozo de la vida, no depende, si lo quieres llamar la felicidad, no depende de las circunstancias que me rodean. Finalmente, en esta vida, las circunstancias que nos rodean siempre serán difíciles. Jesús dijo, en el mundo tendréis, ¿qué cosa? Aflicción. Jesús, cuando estuvo en esta tierra, tuvo aflicción y era el Hijo de Dios. Él dijo a los discípulos, después les agradecía, dice, gracias porque ustedes son los que han estado conmigo desde el principio en mis pruebas. A Jesús se le llama varón de dolores, experimentado en quebrantos. Fue dura la vida para Jesús también, en esta vida presente. Y él dijo, en esta vida tendrán aflicción. Vendrán cosas difíciles. ¿Qué puedes esperar de esta vida? Cosas duras. Jesús lo dijo. Así es la vida. Algunos se casan pensando que al casarse van a ser felices. Error. Pablo dice que los que se casan tendrán aflicción. Que mejor fuera si se quedaran como él, solteros, sin mujer. Dice, pero ¿quieres casarte? No, no pecas, cásate, pero debes saber que tendrás dolor. Los que están casados aquí, ¿cuántos tienen pareja, familia? Levanten la mano. ¿Duele o no duele? ¿Sí o no? Para la muestra, 5 botones. Pastor, usted está casado. ¿Duele? Pero si usted es el pastor, hermano. Sí.
pero es doloroso. Uno no las entiende. Ellas tampoco lo entienden a uno. Finalmente eso no fue lo que Dios nos dijo, que las entendiéramos. Nos dijo que las amáramos. Entonces hay que amarlas, aunque uno no las entiende. Amarla es otra cosa. No se desgaste tratando de entenderla, que eso no tiene sentido. No va a poder. Pero ámenla. Eso es otra cosa. Entonces, la vida es dura. Esta vida presente, aquí hay muchas cosas. Entonces, hay enfermedades, hay hostilidad, hay indiferencia, suceden accidentes, pasan cosas que uno, cuando menos espera, se estrella con ellas. Así es la vida. Entonces, el gozo, el contentamiento del que estamos hablando esta mañana, no depende de las circunstancias que te rodean. Si estás casado, si estás soltero, si eres viejo o si eres joven, porque el joven dice, ay, tuviera más años. Y el que tiene más años de ay, fuera más joven. El casado dice, mejor estaba soltero. Y el soltero se quiere casar. Y cada uno está buscando, pero no encuentra. Entonces, las circunstancias de la vida. Que tengo dinero. He encontrado personas con mucho dinero y con unos problemas horribles de matrimonio por el mismo dinero y de familia por el dinero que tienen. Y otros que no tienen dinero con unos problemas tenaces por el dinero que no tienen. No se trata. Jesús dijo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posea. ¿Qué carro manejas? ¿Qué casa tienes? ¿Qué sueldo tienes? ¿Qué EPS tienes? ¿Qué posibilidades tienes? ¿Qué amigos tienes? ¿Qué restaurante frecuentas? Todo eso es externo. El contentamiento, la felicidad, la llenura, la plenitud, no depende de las circunstancias alrededor. ¿Entiende? Hay un hombre inspirado por Dios en una cárcel, escribiendo y diciéndole a los que están afuera y para nosotros, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Estoy aquí en la cárcel, pero estoy feliz, contento. Pero estoy en el centro del propósito y de la voluntad del Señor y Él está conmigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí detrás de las rejas, fortalecido en el Señor, bendecido, prosperado y en victoria. Él es poderoso para abrir esa cárcel. Él es poderoso para sacarme de aquí en el proceso. Él es poderoso para hacer muchas cosas. Yo lo adoro a Él, yo creo en Él, yo estoy con Él. Si Él está conmigo, estoy feliz. El contentamiento no tiene que ver con las circunstancias que te rodean. Se nos desgastamos aún orando, Señor, cambia esta circunstancia, Señor, que cambie Él. Y ella dice que cambie Él y Él dice que cambie ella, Señor. Y a la final nadie cambia. Señor, cámbiame este hogar, cámbiame este esposo, cámbiame estos hijos, cámbiame estas circunstancias. Pero ¿para qué? Si siempre van a haber cosas que arreglar. Más bien debes acercarte al Señor y decir, Señor, en medio de esta circunstancia que estoy viviendo, ¿dónde estás tú? ¿Qué quieres tú? ¿Qué estás haciendo tú? Dame entendimiento para saber lo que tú estás haciendo y poder enrumbarme en eso que tú estás haciendo y asimilarlo y entenderlo y glorificarte a ti. Porque tú eres mi Dios y eres mi Rey. Y tú estás conmigo siempre. Alabado sea el Señor. Contentamiento, independientemente de las circunstancias. Número 2. El contentamiento se aprende. Si repasamos el texto, dice Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. También dice, en todo y por todo he sido enseñado. Repita conmigo esa palabra, he aprendido. He sido enseñado. Dice interesante Pablo, ¿y cómo has aprendido? ¿Y cómo has sido enseñado? ¿Quién te enseñó? ¿Cómo es el proceso de aprendizaje? Quiero decirte una cosa, eso no se aprende en el tablero. Eso no se aprende escuchando una conferencia como esta mañana. Eso no se aprende con el maestro y con...
Eso se aprende en la escuela de la vida, en la práctica. Dios tiene su forma de enseñarnos. Él es el que nos enseña. Cuando Pablo dice, he aprendido, y cuando dice, en todo y por todo he sido enseñado, es que Dios lo ha traído en un proceso a lo largo de su vida donde él ha aprendido a conocer a Dios en la escuela de la vida. A Dios uno no lo conoce ahí porque alguien le diga. Eso le da una base, pero como dijo Job en medio de su aflicción, después pasando su prueba que fue tan dura, el patriarca Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Después de esta experiencia, ahora sí que te conozco, aunque todavía me falta mucho, decía él también. Pero qué lindo es conocer a Dios en la vida, en cada situación que se nos presenta, en cada momento que vivimos, por duro que sea. Quiero compartirles que de los momentos duros que yo he pasado en mi vida, el más duro quizá en mi vida personal, familiar y ministerial, lo pasé en mayo del 2021, hace 4 años y medio. Mayo del 2021, nunca se me va a olvidar ese mes. Se me vino el mundo encima. Usted no sabe todo lo que sucedió, eso fue algo, cuando la vida te da un vuelco y tú quedas como si en un momento lo has perdido todo. Y aparte de eso me enfermé de la próstata. Entonces tenía unos episodios que, como en 2 años, tuve 5 o 6 episodios de sonda. Entonces tenía que ir por urgencias, me ponían una sonda y tenía que durar 8 días con ella porque no podía orinar por mi problema de próstata. Gloria a Dios, en el 2023 me operaron, quedé muy bien. Pero recuerdo que en junio del 2021 estaba yo hospitalizado. Una mañana iba para la iglesia. No, me levanté porque tenía que predicar en la iglesia y cuando voy a hacer chichi no pude orinar. Había pasado una mala noche con fiebre y en lugar de ir para la iglesia me tocó salir para la clínica, encargar todo y fui a la clínica y estuve 5 días hospitalizado. Entonces, estando en la clínica, yo decía lo que me faltaba. A más de todas las circunstancias y de todo esto que estoy viviendo, ahora con este problema y aquí en la clínica, y una mañana yo llorando y me empecé a quejar con el Señor. Dice, yo soy tu siervo y ¿por qué esta situación? ¿Por qué esto todo al revés? ¿Por qué? Y extrañaba también a gente que si hubiera sido en otras condiciones, en otros momentos, quizá en mi teléfono habrían mensajes de fulano y de sultano. ¿Y dónde está esa gente? Ahora estoy solo aquí. Pero una mañana de esas que yo estaba orando al Señor ahí en la clínica, casi que ni podía orar porque el estrés me generaba dolor y el Señor me habló. Y entendí hace unos 4 años atrás, yo le había hecho una pregunta al Señor sobre un texto bíblico que el Señor no me había respondido y esa mañana me respondió. El texto creo que está en el Salmo 41, donde habla del justo y del que ayuda a los necesitados y el que se porta bien, dice que él mullirá su cama en su enfermedad. ¿Qué es mullir su cama? Ustedes hablan de hamaca, cuando tienes la hamaca y alguien te la mece. Dice que eso hace el Señor con el que a él le agrada en la enfermedad, le mulle, lo mece la cama. Y yo le había preguntado al Señor, Señor, y si tú estás ahí, si tú eres todopoderoso, si lo que la persona necesita es que tú lo sanes, ¿por qué no lo sanas en lugar de arrullarle la cama? ¿Cierto? Yo no entiendo eso. ¿Por qué mecerle la cama en lugar de sanarlo? Si tiene todo el poder para hacerlo. Entonces esa mañana el Señor me respondió, como después de 3 o 4 años, me hizo recordar esa palabra y me dijo, mírate dónde estás. Estaba en el 9º piso de la clínica de Los Nogales en Bogotá. Tiene vista hacia la autopista norte, en la calle 95. Tenía televisor, un timbre que al tocarlo venían 2 enfermeras a ver rápido qué necesitaba, una cama reclinable, baño para mí,
un sofá para el visitante. Me pasaron en la mañana, me han pasado una carta para que escogiera el desayuno, como 3 opciones, el almuerzo y la cena. Pero en medio de mi desvarío, nada de eso yo había tenido en cuenta en mi queja. Entonces el Señor me dice, ¿tú sabes cuántas personas, miles de personas, aquí mismo en Bogotá, a esta hora, con enfermedades más graves que la tuya, están en una silla rimas, han amanecido anoche en una sala de urgencias, en una silla rimas, y tú estás aquí? ¿Qué te hace falta? Y entendí que el Señor en esos días estaba muyendo mi cama en la enfermedad y que Él estaba conmigo. Y le dije, Señor, me avergüenzo, perdóname, estoy en el mejor lugar, tú estás conmigo, tú estás aquí. ¿Por qué no me sanas? No lo sé, pero sentí la presencia del Señor ahí y tuve contentamiento y me quebranté. Le dije al Señor, perdóname, de verdad, uno es desagradecido. Si tú estás conmigo, está todo bien. Y lo más importante, así esté enfermo, así esté aquí, si tú estás conmigo, todo está bien. Tú eres mi gozo, tú eres mi contentamiento, tú eres mi plenitud. Muchos me han fallado, pero si tú no me has fallado, todo está bien. Muchos me han dado la espalda, pero si tú no me has dado la espalda, todo está bien. Yo estoy bien. Y le di gracias al Señor, porque Él mullía mi cama en la enfermedad. Y ese mismo día en la tarde me dieron de alta. Lección aprendida. ¿Cómo conoces al Señor? En la habitación de la clínica, en la celda de la cárcel, cuando no tienes un peso en el bolsillo, frente a un dictamen médico, en un problema matrimonial donde no sabes qué hacer. Ahí puedes oír la voz de Dios, ahí puedes conocer al Señor que te dice, no temas, yo te ayudo. Tranquilo, yo estoy contigo. Esto se va a componer, esto se va a arreglar, tranquilo. Es un proceso, aprende a conocerme, glorifícame, adórame en medio de eso. Mírame a mí, no mires las circunstancias, no te mires a ti mismo, no creas que el problema son los demás. Mírame a mí y aprende de mí. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso es relación con el Señor profunda. Y cuando uno aprende a tener relación con el Señor, en todos los momentos de nuestra vida, podemos conocerlo y podemos escuchar su voz y podemos experimentar su gozo, su plenitud, su contentamiento, aún en el valle de sombra de muerte. Alabado sea Dios. Porque Él dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque yo estaré contigo. Es lindo el Señor. Entonces, el contentamiento, número 1, ¿qué? No depende de las circunstancias ni del entorno. No busques ahí, no creas que lo que necesitas es cambiar alguna circunstancia. El contentamiento, en segundo lugar, se aprende. Y si tú estás aquí hoy, es porque el Señor te tiene en su escuela. Hoy te está dando la teoría. La práctica empieza cuando salgas de aquí. La tarde y la semana, cuando el Señor te enfrenta a situaciones donde necesitas perdonar, donde necesitas confiar, donde necesitas abrir la boca con sabiduría, donde necesitas tomar la palabra y aterrizarla a tu situación y ser fiel. Aquí uno se nutre de fuerzas y de valor y recibe una instrucción, pero la escuela comienza al salir de ahí, momento a momento, hasta que regresamos en 8 días. Algunos vienen vueltos pedazos, algunos llegan casi que arrastrándose. Yo me pongo a ver los hermanos cómo llegan a la iglesia. Y algunos llegan con las baterías bien bajas. Y algunos, ay, pastor, al fin llegué otra vez aquí a otra inyección de cristomicina. Debes aprender del Señor día a día y aprender a caminar con el Señor, aprender a decir como decía el profeta Elías, vive Jehová,
en cuya presencia estoy. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es en el día a día donde uno aprende del Señor y donde puede decir como Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Estar bien. Finalmente, después de pasar ese mes de mayo y junio del 2021, de esa aflicción nació una iglesia que llama Refugio, que es la que pastoreamos ahora. Y te puedo decir, los mejores años de mi ministerio los he vivido estos 4 años. Qué lindo lo que Dios ha hecho. Te podría contar aquí testimonios todo el día de lo maravilloso que algunos pastores amigos me dicen, pero ustedes qué están haciendo, pero ustedes qué se echan, pero ustedes, nada. Solo que Dios ha sido fiel, misericordioso, bueno, y tal vez de los peores momentos de nuestra vida nacen las mejores bendiciones y las cosas más lindas que Dios puede hacer. De la crucifixión de Cristo, luego vino la resurrección y nació lo más maravilloso, la nueva creación, la iglesia, y floreció. Por eso el profeta había dicho, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho y dirá, valió la pena. Es como la mujer con sus dolores para tener un hijo. Ya cuando nace el hijo ya le olvidan los dolores. Pero partos es lo que viene, ¿sí o no? Pero ya cuando pasa y cuando uno dice, wow, y Dios se glorificó en esto, alabado sea su nombre. Gloria a Dios por eso que pasó. Fue duro, hubo lágrimas, pero eso al fin dio fruto para su gloria y somos bendecidos por ello. Entonces aprende en la escuela de Dios. Siempre estás en la escuela de Dios. Pasas una, descansas un poquito y el Señor luego, vamos a otra. Vamos para otra lección. Y algunos que más le dicen al Señor, Señor, trabaja en mí, úsame a mí, fórmame, ayúdame a ser más como tú. ¿Le has dicho al Señor eso en algún momento? Entonces cuando el Señor dice, bueno, vamos a estudiar, a meternos en la aflicción de la prueba. Ay, cuando nos vienen las cosas y nos descontrolamos. ¿Por qué a mí? Si yo oro, si yo diezmo, si yo soy fiel. Tranquilo. Aprende del Señor. Y el Señor te lleva a aguas más profundas cada día. A entrenarte para ser como Él. Qué maravilloso es el Señor. Vale la pena seguirlo. Pero uno puede estar siempre contento. Como dice Pablo, estad siempre gozosos. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y la tercera y última cosa que quiero decirles de esto es que el contentamiento solo es posible en Cristo. En Cristo. Número 1, el contentamiento no depende de las circunstancias. No te afanes por eso. Número 2, el contentamiento se aprende. Somos entrenados en la escuela de la vida, en la escuela de Dios, de la mano de Dios. Número 3, el contentamiento solo es posible en Cristo. Por eso el versículo clave que está ahí en ese texto, que todos nos lo sabemos, es todo lo puedo, diga conmigo, en Cristo. En Cristo. No con Cristo. En Cristo. Pregunto, ¿estás en Cristo? Eso tiene un gran significado teológico, el estar en Cristo. También la Biblia dice que Él está en mí, pero dice que yo estoy en Él. ¿Cómo es eso? Si yo meto una piedra al agua, la piedra está en el agua, pero el agua no está en la piedra. Pero si tú metes una esponja al agua, puedes decir que la esponja está en el agua y el agua está en la esponja. Hay una compenetración. La Biblia dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, Él entra a vivir dentro de nosotros. Dice
Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¿Okay? Él está en mí, si tú lo has recibido. Si no lo has recibido, debes recibirlo para que Él esté en ti, dentro de ti. Por eso Pablo también dice que tenemos la mente de Cristo. Para que seamos uno con Él, uno en Él. Estar en Cristo. Por eso también Pablo dice, si Cristo está sentado en los lugares celestiales, a la diestra del Padre, y yo estoy en Él, esa es mi posición también. Tengo autoridad en Él. Aunque físicamente estoy aquí en la tierra, mi posición en Cristo me da una posición de autoridad como hijo de Dios. Estoy en Él. ¿Cómo más les explico esto? Como un revestimiento. ¿Ha visto, por ejemplo, un policía que ingresó a la policía? Es un agente de policía, entonces decimos está en la policía, ¿verdad? Trabaja en la policía, pues está en la policía. Y él puede estar solo aquí, pero cuando tiene un problema, él hace una llamada y al momentico estamos rodeados de policía, porque toda la organización responde por él, porque él está en la policía, está debidamente registrado, está en la nómina, hace parte, tiene una placa, tiene un número, está reconocido, está en la policía y tiene todo el aval. El que se meta con él, se mete con toda la institución, ¿sí o no? Es un problema meterse con un policía. Ahora, el cristiano no está en la policía, pero está en Cristo. Casi nada. El que se meta con él tiene los ángeles alrededor en un momentico y al mismo Hijo de Dios y el cielo peleando por él. ¿Qué pasa con el Hijo? Es una gran posición estar en Cristo. Y los demonios saben quiénes están en Cristo. Mira que en los Hechos de los Apóstoles hay una historia muy curiosa de unos exorcistas ambulantes, hijos de un tal Exeba, que le dio por echar fuera demonios. Y la forma como querían hacerlo era: te conjuramos y te reprendemos en el nombre del Cristo que predica Pablo. Y los demonios dijeron: ¿what? ¿A Jesús conocemos? ¿Y sabemos quién es Pablo? ¿Y ustedes quiénes son? Y se encarnizan contra ellos, salieron desnudos y heridos. Los demonios saben quién es Cristo y quiénes están en Cristo. Y saben que tiene un límite que no pueden traspasar. Los ángeles saben, los que están en Cristo. En el mundo espiritual eso se sabe. Además, porque cuando nosotros recibimos a Cristo, ocurre un nuevo nacimiento, hay una nueva creación y nuestros nombres son inscritos en el libro de la vida. Tú tienes un registro en el cielo. No sé si me doy a entender. Cuando tú tienes un niño acá, ¿hay alguien embarazada? No. ¿Que alguien va a tener un niño? Cuando nace el niño, ¿qué hay que hacer con el niño? Registrarlo. Lo llevas a la registraduría y le dan un número y le das un nombre, ¿cierto? Y a partir de ese momento es un ciudadano colombiano. En la medida que crece, cambian ese registro por una tarjeta de identidad, después se lo cambian por la cédula, después le dan un pasaporte y por toda su vida ese es su nombre y su número como ciudadano colombiano. Y al él ser colombiano tiene la soberanía de la nación a favor de él. Eso vale. Cuando tú naces de nuevo, al recibir a Jesús, hay un registro, un nuevo registro de tu nombre en el libro de la vida en el cielo. Es decir, nació de nuevo, está registrado acá. Por eso Jesús dijo, si hay algo que de lo cual se quieran alegrar, alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Y que un día se va a leer el libro de la vida y todos los que están en ese libro son los que van a vivir en el cielo. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Entonces tienes un registro celestial, estás en Cristo, eres un ciudadano celestial, eres hijo de Dios, tienes una posición en Dios. Al estar en Dios, lo tienes todo. Y si no estás en Cristo, no tienes nada. Nada
nada, absolutamente nada. Jesús dijo, ¿qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y finalmente perdiere su alma? No vale la pena. Lo más maravilloso es estar en Cristo. Y el contentamiento solo es posible si tú estás en Cristo. Porque si no tienes a Cristo en tu vida, si no estás en una relación personal con Cristo, si Jesucristo no es tu Señor, tu Salvador, y está en ti y tú en Él, está fuera. No tienes nada y jamás podrás experimentar contentamiento. Tengas plata, seas joven, seas bonita, vivas donde vivas, si estás sin Cristo, no tienes nada. Como dicen los costeños, no tienes nada. Absolutamente nada. Te hablo de los costeños porque vivimos 18 años en Barranquilla y 2 en Valledupar. Linda la costa también. Los costeños, muchos sirviendo al Señor. Pero mira, en Cristo. Evalúa. Pablo dice, examínense si realmente están en Cristo. De eso se trata el nombre de esta iglesia, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Los del camino. ¿Y quién es el camino? Cristo fue el que dijo, yo soy el camino. Ahora, ¿estás en Cristo? ¿Realmente estás en Cristo o te gusta ir a la iglesia? Simplemente. ¿Realmente estás en Cristo o de vez en cuando lees la Biblia? ¿Realmente estás en Cristo o eres amigo del pastor simplemente? ¿Realmente estás en Cristo o simplemente simpatizas con los asuntos de Dios? Debes examinar, ¿realmente estás en Cristo? ¿Tienes una relación personal con Él? Y si no, hoy debes entregarle tu vida a Jesús y poner tu vida en Cristo. Es decir, yo te necesito. Porque además, si tú estás, entonces tú eres la fuente del contentamiento. Jesús se lo dijo a la mujer samaritana en los siguientes términos. El que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, no tendrá insatisfacción jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente que estará dentro de él y saltará para vida en abundancia y para vida eterna. Luego dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior adentro correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en él, el Espíritu Santo. Entonces, cuando uno tiene el Espíritu Santo produce su fruto en nosotros: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso adentro, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y reposará sobre ti el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de temor de Jehová, espíritu de conocimiento. Todo eso adentro en una persona es grande. Entonces yo no entiendo por qué algunos hermanitos que están en Cristo dicen, ay pastor, es que ore por mí porque estoy como bajo la influencia de un mal espíritu. ¿Pero por qué? ¿Luego no tiene el Espíritu Santo? ¿Y mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo? Ay pastor, es que tengo un problema, que a mi barrio, ahí a mi vecindad al lado, se mudó a vivir una bruja. Ay, qué miedo. De pobre bruja. Porque son tinieblas y tú eres luz. ¿Qué pasa con las tinieblas cuando aparece la luz? Tienen que retroceder. Pobre bruja, porque va a hacer invocaciones ahí, nadie le va a llegar. Es vivir la esencia de estar en Cristo. Por eso Pablo dice, todo lo puedo en Cristo. Esa es mi posición, en Cristo. Y agrega, porque Él, el estar en Él, eso me fortalece. Eso es suficiente para enfrentar cualquier situación en esta vida y para aprender a conocer a Dios en medio de cada situación de la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Es lo más maravilloso que nos puede pasar.
En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para padecer necesidad, así para estar con todos cubierto, para padecer hambre, decía Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Él está conmigo, lo tengo todo y punto. Creo que mi madre, con su segundo de primaria que tenía, pero todo su conocimiento bíblico, que se sabía la Biblia casi de memoria, y uno le salía por ahí con cualquier cosa y ella le preguntaba, ¿y la cita? ¿Dónde dice la Biblia eso? Habla conforme a la palabra de Dios. Entonces recuerdo que después de 73 años de estar casada con mi papá se enfermó. Él fue un hombre de buena salud siempre, pero se enfermó para irse. Y cuando ya llegó el momento, el médico dijo, vengan a saludarlo, estaba en el hospital, les vamos a dar permiso para que se despidan, él ya está en su último día prácticamente. Entonces entramos todos, eso fue un desfile de gente, imagínate todos esos hijos con sus nueras, con sus nietos, con todo el mundo desfilando, fueron muy generosos con nosotros. Yo estuve ahí casi todo el día con mi papá y lo que más me impresionó fue la visita de mi mamá ese día. A mi mamá la trajeron como a las 12 del día. Entró mi mamá, mi papá había estado que respondía muy poquito, muy poco estímulo, pero cuando ella se acercó, le habló a su oído y le dijo, Pompilio, se llamaba Pompilio, Pompilio. Mi papá reaccionó, Le dijo a mi mamá, si ya es el momento de ir con el Señor, váyase tranquilo, yo voy a estar bien. Recuerda lo que el Señor nos ha dicho en su palabra, que Él nos guiará aún más allá de la muerte. Así que no hay problema, si es el momento, ve con el Señor, yo voy despuesito. Y empezó a orar por él. Lloró y dijo, gracias por mi esposo, gracias por todos estos años de fidelidad, gracias por todo su esfuerzo y su sacrificio para levantar esta familia. Gracias porque él finalmente pudo conocerte a ti, es tu hijo. Gracias porque ya se llega el momento en que tú lo llevas a tu presencia y es mejor estar contigo que estar aquí. Empezó a bendecirlo y a orar por él y luego se sentó mi mamá en una sillita ahí. Después de media hora yo le dije, madre, ¿quieres te llevo a la casa? Aquí pues no hay nada más que hacer. Dijo, sí, está bien. Se fue a la casa, yo la llevé. A las 5 de la tarde yo volví a la casa a saludar a mi mamá y mi mamá me dijo, ¿ya? Y yo le dije, no, así como lo viste a mediodía, así está. Y me dijo mi mamá, ¿no será que algunos de pronto están orando por sanidad y no para que el Señor ya le permita descansar? Y no estamos de acuerdo, entonces uno pidiendo sanidad y el otro pidiendo que lo lleve. Le dijo, reúna a todos los que están aquí y oremos. Reunimos a toda la familia. Mi mamá dijo, yo creo en la oración cuando nos ponemos de acuerdo. Vamos a orar y entregarle a su papá al Señor y que el Señor lo lleve, él está muy mal, está sufriendo. Oramos a las 5:30 con los que estaban en la casa y a las 7 de la noche mi papá partió con el Señor. Yo vengo de la clínica otra vez a la casa, le dije a mis hermanos, nadie la llame, nadie vaya, yo voy para allá para ayudarle la razón. Además yo soy el hijo predilecto. Bueno, mi mamá siempre me hizo sentir por servirle al Señor, tenía un cariño especial por mí. Entonces yo fui para orar con mi mamá. Ya mi mamá estaba en su cuarto, entré con ella y apenas entré me dice, ¿ya? Digo, sí, mami. A las 7 de la noche mi papá, se fue con el Señor. Y ahí en la cama dijo, gracias Señor, gracias. Qué lindo que tú oyes nuestra oración cuando nos ponemos de acuerdo. Gracias por mi esposo, por todos estos años que lo tuviste conmigo. Gracias porque lo tienes ahora en el descanso de tu presencia. Gracias porque él es tuyo, es tu hijo. Empezó a dar gracias, estuvo como más de media hora orando y dando gracias por muchas cosas de su esposo y de su familia. Y después me dijo, ¿y ahora qué hay que hacer? Le dije, no, yo vine por ropa, se la vamos a llevar allá y la funeraria se encarga. Dicen que mañana ya ellos lo llevan a la sala para la velación. Eso debe ser por a mediodía mañana. Nosotros nos encargamos. Dijo, bueno, mi hijo, encárguese. Lleve la ropa, todo esto. Al otro día vengo a hablar con mi mamá en la mañana. Le digo, mami, ¿pudo dormir? Dijo, ay, sí, yo dormí bien. Yo oré al Señor y descansé bien. Wow.
se alistó, a las 2 de la tarde fuimos a la funeraria. En la funeraria dicen, lo vamos a poner en una salita para que la esposa o los seres queridos, si quieren tener un tiempo con él, lo tengan antes de abrir la sala a toda la gente. Entonces vengo yo con mi mamá y le digo, mami, mi papá está ahí en una salita antes de abrir la sala, si tú quieres pasar un tiempito con mi papá, antes de abrir la sala. Me dice, ¿cómo así, mijo? ¿Con quién? ¿Con mi papá? ¿Dónde está su papá? Digo, pues en la sala lo tiene. Su papá está con el Señor desde ayer a las 7 de la noche. Lo que tenemos ahí es la casa donde él vivió 73 años. Su papá no está ahí. En 93, 73 de casada. Su papá no está ahí. Él está en la presencia del Señor. Yo sí lo voy a volver a ver, pero no hay en ese ataúd. Yo lo voy a volver a ver cuando nos encontremos en la presencia del Señor. Que abran la sala a todo el mundo y no quiso mirar. Bueno. Al otro día el entierro, antes de bajarlo al hueco, abrimos la tapa y de nuevo voy yo con mi mamá. Mami, ¿quiere ver a mi papá antes de...? Digo, y eso que usted es pastor, ¿no? Usted no entiende de que su papá no está ahí. Ahí está el cuerpo donde vivió su papá. Su papá está en la presencia del Señor. Y el Señor lo va a resucitar y le va a dar un cuerpo glorificado. Y yo lo voy a volver a ver en su cuerpo nuevo y en mi cuerpo nuevo, como dice la palabra de Dios. Pero que lo bajen, yo no voy a mirarlo ahí. Y lo enterramos. Un año después, vuelvo yo a Manizales con mi mamá. Uno es terco, ¿no? Digo, mami, y ha ido por allá por el cementerio en este año. Y dice, ¿y a qué? Pues a ver a mi papá. Otra vez usted con su cuento. Su papá no está ahí. Lea la Biblia, mijo. El polvo vuelve a la tierra como era. El espíritu va a Dios que lo dio. Sí lo voy a volver a ver en la presencia del Señor. Y qué fortaleza, y qué fe, y qué contentamiento en el Señor. Qué diferente con aquellos que no tienen esperanza. Porque cuando uno está en Cristo, uno se toma en serio las promesas del Señor para enfrentar aún la misma muerte. Eso es estar en Cristo. Eso es estar contento. Así tenemos que enterrar a nuestros seres queridos, pero con la esperanza de que lo que el Señor dice es verdad, que hay un futuro glorioso, esplendoroso, hay una herencia, hay una vida eterna por los siglos de los siglos por delante. Vale la pena seguir al Señor. El contentamiento es mi tema. Número 1. No depende de las circunstancias, cualquiera que sea, si se ponga el pan a peso. Número 2. Se aprende en la escuela de Dios. Ahí estamos todos. Aprenda del Señor, conozca al Señor en medio de su sufrimiento. Y número 3, solo es posible en Cristo. Si no tienes esa relación así con Cristo, hoy es el día para que le entregues tu vida al Señor y te consagres a Él de esa manera para que experimentes verdadera plenitud. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y Él no miente, es así. Yo lo he vivido, lo he experimentado, Dios ha sido bueno conmigo, pero no soy la excepción, también es para ti la promesa. ¿Qué tal si oramos al Señor? Hay una canción que he tenido esta mañana en mi corazón, no sé si me ayudas de pronto ahí con el piano, improvisamos un